estado preguntando desde la predicación anterior lo que el Señor recomienda a toda persona. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hemos dicho que el buen camino es el camino de amar a Dios. El antiguo pacto así lo decía, sobre todos los mandamientos decía: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. En el Nuevo Testamento Jesús retoma ese pasaje y dice: este es el más grande mandamiento. Pablo, cuando presenta la fe, la esperanza y el amor, dice: el mayor de ellos es el amor. Juan dice: nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros. Hemos visto que el Evangelio es el Evangelio de la reconciliación, que el propósito del Evangelio es presentar a Dios hombres y mujeres que le amen. La puerta de entrada a esta salvación, como se ve en Hechos capítulo 2, versículos 36, 37, 38, cuando Pedro predicaba y decía que a él fue crucificado, los ojos de los oyentes se alumbraron espiritualmente. Vieron su condición espiritual, vieron que habían ofendido a Dios y que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, y preguntaron: ¿qué haremos? La respuesta del Evangelio fue: arrepentíos. Si el propósito del Evangelio es presentar hombres y mujeres que amen a Dios, Dios ha dejado en este plan de salvación el arrepentimiento, que es reconocer nuestro error delante de Dios y en su presencia enmendar el camino para seguirle a Él. Y decíamos que este es el camino antiguo, el camino eterno. El único camino que Dios ha dejado es el amor a Él. Sobre ese camino es el que debemos de andar. Solo habíamos dicho una cosa del arrepentimiento, que el arrepentimiento debe de ser una práctica cristiana, debe de ser una vivencia cristiana continua, que el arrepentimiento no es algo del pasado, sino que el arrepentimiento es como yo voy a Dios hoy ante mis faltas. Y ahora veremos nosotros que el arrepentimiento es un encuentro con Dios, porque estamos hablando de una correcta relación entre Dios y el hombre y Dios. Hagámonos una pregunta: ¿cómo Dios quiere ser amado? Nosotros conocemos por el Evangelio cómo Dios nos amó, pero ahora hagámonos una pregunta: ¿cómo Dios quiere ser amado? Y la forma como Dios quiere ser amado es con sinceridad. La forma como Dios quiere ser amado es donde se mantenga la armonía de esta relación. Y entonces nosotros hablábamos del arrepentimiento como una práctica cristiana. ¿Cuál es el papel del arrepentimiento? En primer lugar, reconciliar al hombre con Dios y ir transformando al hombre de gloria en gloria, como la senda del justo que va en aumento hasta que el día es perfecto. Solo habíamos visto una característica del arrepentimiento, que es que debía de ser continuo. La iglesia de continuo debe estar en la presencia del Señor, revisando su vida ante la palabra de Dios y ante su presencia, y pedir perdón por las cosas que a Dios no agradan. Recuerde que nuestro corazón, desde la caída de Adán, nuestro corazón está inclinado al mal. Nuestro corazón produce pensamientos, palabras, acciones, sentimientos que son contrarios a Dios, y esto es necesario llevarlo a Dios. Pero ahora nosotros veremos que el arrepentimiento es un encuentro con Dios. La Biblia dice en Lucas capítulo 18, versículo 10, que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo, muy puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana,
doy diezmos de todo lo que gano. Y por otra parte tenemos que el publicano estaba lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo, concluyó Jesús este apartado, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Sabiendo nosotros que el arrepentimiento es continuo, es una práctica, un ejercicio de fe cristiana y de relación con Dios, vamos a ver ahora otras características del arrepentimiento. Es personal, podemos decir eso, es decir, es individual. Aquí tenemos a un fariseo y tenemos a un publicano. Cada uno tiene su propia designación porque es algo individual, es algo suyo, es algo mío. No solamente es personal, es privado. Aunque se haga en un servicio en la iglesia, aunque el arrepentimiento sea en lugar público, pero al final el arrepentimiento es del corazón. Al final el arrepentimiento es una posición del corazón delante de Dios. Y de la dinámica de estos dos hombres podemos decir también que el arrepentimiento debe de ser ferviente. Es decir, debe de ser la expresión del corazón. Y no solamente un conocimiento intelectual. El arrepentimiento debe de ser una expresión vivida del corazón. Un anhelo del corazón para con Dios, para estar en paz con Dios. Es decir, una fe que está hirviendo. Es decir, un corazón que está hirviendo. Es decir, un corazón que tiene una expresión intensiva. No un arrepentimiento frío. Vamos a ver aquí un arrepentimiento frío y vamos a ver aquí un arrepentimiento con fervor. Pero antes de ver eso, vamos a decir qué no es el arrepentimiento. Bueno, el arrepentimiento no depende del lugar. El arrepentimiento no lo da estar en un lugar. Los dos subieron al templo y los dos subieron al mismo tiempo. No lo da el lugar exterior ni lo da el tiempo exterior. Por eso decimos que el arrepentimiento es del corazón y no de aspectos externos. Los dos fuimos a la iglesia el día domingo, pero no es el culto, no es haber estado ahí. Es que el corazón esté en el culto. Más que el cuerpo, el corazón en el culto. Es una vivencia expresiva. Por eso el tema en esta oportunidad es que el arrepentimiento es un encuentro con Dios, como veremos. No depende del lugar, no depende de la hora, no depende tampoco de quién eres tú. El arrepentimiento no depende si tú eres el pastor, el arrepentimiento no depende si tú eres el miembro. El arrepentimiento no depende de tu buena o de tu mala reputación. En ese tiempo, los fariseos, a la vista del pueblo, eran personas de buena reputación. Si quien los declaró como hipócritas fue el Señor. Pero en sus bocas, en sus enseñanzas, debía de estar la ley y los profetas. Y por otra parte, el publicano era tomado como el traidor del pueblo, porque cobraba para Roma los tributos, cuando Roma los oprimía. Entonces tenemos a uno públicamente traidor, a uno públicamente que sobre él y sobre su boca debía de estar la ley y los profetas, al fariseo. Pero el arrepentimiento no depende de quién eres tú ni cuál es tu privilegio. El hecho que tengas un cargo no te hace una persona arrepentida. El hecho que tengas un privilegio no te hace una persona arrepentida. No depende de las cosas exteriores. El arrepentimiento es algo propio del corazón y si usted quiere ver la historia de un corazón en arrepentimiento, lea el Salmo 51. Si no depende del exterior, entonces ¿de qué depende el arrepentimiento? El arrepentimiento depende de que te encuentres con Dios. Eso es lo principal. Porque dos hombres suben al templo. No es el templo, es el Dios del templo. Y cuando estos dos hombres suben, hay uno que no se encuentra con Dios y lo resalta Jesús de esta manera.
Dice que el fariseo llama la atención que está puesto en pie. Y llama la atención que el otro no quería subir la vista. El que estaba puesto en pie estuvo tan en pie porque no se encontró con la majestad de Dios. Cualquiera puede estar en pie si no se encuentra con Dios. Pero el que doblega su corazón es porque vio al más alto. Pero dice que el que estaba en pie, a pesar que mencionó a Dios, porque dijo, Dios, te doy gracias, pero el que estaba en pie oraba consigo mismo. Dios lo mencionó, pero Dios no estaba invitado a su corazón. En cambio, el otro decía, Dios, sé propicio a mi pecador. Uno, el arrepentimiento es un encuentro con Dios. Por eso la doctrina del arrepentimiento es una doctrina para todos los días, porque el cristiano a diario se encuentra con su Dios. Y no solo se encuentra con su Dios, la Biblia es más clara y dice, en Él vivimos y en Él somos. Y esto es lo que hace la diferencia. El propósito de este mensaje y de estos mensajes es que la iglesia vuelva a la correcta relación con Dios. La correcta relación en la cual me encuentro con Dios a diario, con su palabra a diario. Y cuando tú te encuentras con Dios, no podrás estar en pie. Cuando tú te encuentras con Dios, Dios se encarga de revelarse quién es Él, de sublime y de alto, y de revelarte cuál es tu posición. Y cuando nosotros vemos a Dios en su majestad, en su presencia, cuando vamos a Él en su palabra, cuando leemos de Él, nos damos cuenta de que Él es sublime. Y nos damos cuenta las áreas que nosotros necesitamos traer en arrepentimiento y enmendar en nuestras vidas. Por eso uno estaba en pie, porque nunca se encontró con Dios. Y llama la atención que si la primera característica de este pasaje que resalta es que el arrepentimiento es que te encuentres con Dios, ¿a qué vamos al culto? ¿Qué hacemos cuando oramos o qué hacemos cuando leemos? Pero el punto es, ¿te encuentras con Dios en la lectura? ¿Te encuentras con Dios en la predicación? ¿Te encuentras con Dios en la alabanza? Cuando tú te encuentras con Dios, te das cuenta que el único digno en estar en pie es Él. Y nuestra dignidad es estar arrodillados. Eso se llama relación con Dios. Esa relación es la que Dios quiere. Y uno no se relacionó con Dios, él oraba consigo mismo, la primera característica. Cuando no nos relacionamos con Dios, somos sobrados, somos grandes. Hemos hecho 1000 cosas. Pero cuando tú te encuentras con Dios, Dios te ilumina en la relación correcta. Así le pasó al profeta Isaías. Usted puede ver en Isaías, en el capítulo 6, hay una revelación de Dios, hay una visión del Señor. Y él dice que vio al Señor sobre un trono alto y sublime. Pero cuando el Señor se le manifiesta en su grandeza, en esa revelación, Él dice, ¡ay de mí! Ve al Señor y se ve Él. ¡Ay de mí! Hombre inmundo de labios, que habito en un pueblo de labios inmundos. Cuando vas a la presencia del Señor y te encuentras con el Señor, Dios ilumina. Juan dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas y no vinieron a la luz. Entonces, cuando vamos a la luz de Dios, Dios nos ilumina y el arrepentimiento es parte de nuestra relación con Dios. El arrepentimiento es parte de nuestra vida cotidiana. Es parte de que Dios ilumine y somos transformados de gloria en gloria. Y la senda del justo, decíamos, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hemos dicho que un hombre se encuentra con Dios y el otro hombre no se encuentra con Dios. El fariseo oraba consigo mismo.
Características de una vida cristiana que ora consigo mismo, que vive consigo mismo. Es grande, a su propio parecer. Este decía, a pesar que mencionaba a Dios de palabras, en su corazón no se encontró con Dios. Dios, te doy gracias. Yo no soy. Esa es una característica de no encontrarse con Dios. Yo no soy, es otro. La culpa es de otro. Hablé así porque me provocaron. Le contesté así porque se lo merecía. Bueno, no fui porque ya me aburren. No me comprometí porque todo quieren que solo yo haga. Cuando no te encuentras con Dios, te encuentras con tu ego, con tu orgullo. Cuando no te encuentras con Dios, te queda muy bien el lugar de decir, yo no soy como los otros, la culpa es de los otros. Una característica de un cristiano que no está yendo en correcta relación delante de Dios es que siempre culpa a los otros. Culpa al sistema, culpa al pastor, culpa a la iglesia, culpa a la pandemia, culpa al gobierno, culpa a todos. Pero el que se encuentra con Dios ya no está en pie su ego. Ese hombre está de rodillas. Este hombre que estaba de rodillas y que no quería levantar los ojos decía, Dios, sé propicio a mí. El centro era Dios, sé propicio a mí. Ten misericordia de mí. Cuando nos encontramos con Dios, Dios se vuelve el centro. Cuando no nos encontramos con Dios, yo sigo siendo el centro. Cuando me encuentro con Dios, Dios me ilumina para ver mis errores. Cuando no me encuentro con Dios, los errores son del otro. Debemos reflexionar si hemos estado en este tiempo acusando a los demás o hemos estado creciendo espiritualmente lo que Dios quiere de nosotros. Fíjese que este hombre, hablando del publicano, él decía Dios, su centro era Dios. El fariseo decía las cosas buenas que tenía a sus ojos. Él decía, yo no soy como los demás, la culpa es del otro. Los otros son ladrones, son injustos, son adúlteros. Entonces una característica del que no se encuentra con Dios es que le echa la culpa a otro. Y la segunda característica del que no se encuentra con Dios, le saca a Dios las cosas que hace. Yo ayuno y yo doy. Yo sirvo, yo predico, yo hago limpieza, yo abro el templo. O le echamos la culpa al otro o le sacamos a Dios lo que hacemos. Cuando no nos encontramos con Dios. Pero cuando nos encontramos con Dios, lo ponemos a Él en primer lugar, Dios. Y si usted se fija, el publicano no dice cosas porque pedía perdón. No dijo, te pido perdón porque soy publicano. No dijo, te pido perdón porque he cobrado impuestos. No dijo, te pido perdón porque miento. Él se dio cuenta que el problema era él. O sea, él como un todo. Sé propicio a mi pecador. El problema soy yo, Señor. Cuando me encuentro contigo, el problema soy yo, Señor. Cuando me encuentro contigo, el problema, Señor, está en mí. Por eso Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de Jesucristo. La liberación está en Dios. El fariseo oraba él solo, cerramos esta parte, para consigo mismo, le saca a Dios en cara la culpa de los demás porque él no la tenía y le saca a Dios en cara lo que hace. El correcto arrepentimiento nos pone frente a frente con Dios. Y le decimos, Señor, el problema soy yo, Señor. El problema lo tengo yo. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí.
Mi enemigo se alegraría si yo cayera. Cuando tú vas a Dios en esta relación correcta, de que alumbre tu vida, los agujeros del corazón, todos tenemos agujeros en el corazón, algunos un área más fuerte, otros otra área más fuerte en la caída, pero todos necesitamos ser alumbrados por Dios. Entonces, te encuentras con Dios, ves a Dios y ves tu estado espiritual. Y sed de perdón delante de Dios. Este hombre tenía una sed de perdón. Señor, sé propicio a mí. Que no sea tu ira sobre mí, sino que sean tus benevolencias, tu ira aplacada. Sé propicio a mí. Sed de perdón. ¿Qué hacen estos elementos? Fervor. ¿Cómo le resumo el fervor? Con una palabra: sinceridad. Un corazón sincero es un corazón ferviente. El problema de los fariseos, el Señor lo declara y lo menciona en Lucas 12:1. Él dice que el problema y la levadura de los fariseos es la hipocresía. Hablaban una cosa y su corazón no se encontraba con Dios. Decían: Dios, te doy gracias, y su corazón no se encontraba con Dios. Cuando se quiebra lo que hay en el corazón con lo externo, se llama hipocresía. Su corazón estaba lejos de Dios, pero con sus labios decía: Dios, te doy gracias. Oraciones sinceras. Lecturas de la palabra sinceras. Ir a Dios sinceramente. Decirle: Señor, esto soy. Esta es mi área débil. Le he echado la culpa al otro, Señor. O te he sacado en cara lo que ofrendo, lo que diezmo y lo que sirvo. No se trata de lo que das. Se trata de quién eres en tu corazón delante de Dios. Ir con sed de perdón. Salmo 51. Límpiame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. Y cuando se encuentra con Dios, contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. En este día hagamos un inventario. ¿Qué no te gustó, Señor? Porque el arrepentimiento es sinceridad delante de Dios. Esto nos da una restauración por encontrarnos con Dios. El arrepentimiento es la restauración de encontrarse con Dios y de pedirle perdón. El arrepentimiento, decíamos, que es como una moneda que tiene dos caras. Una cara es ir sinceramente a Dios, que es el pasaje que hemos visto, y la otra cara es enmendar ese error. Esto es integral del arrepentimiento. Hoy está muy de moda ir a pedir perdón, pero no enmendar los errores. Eso no es correcto, porque el que se encuentra con Dios y experimenta el perdón, ese hombre espiritualmente no quiere seguir por el mismo camino. Tiene el anhelo de poder agradar a Dios. Cuando usted se da cuenta que la gracia hace algo. La gracia tiene la característica que la gracia borra nuestro pasado para darnos un presente y un futuro diferente. Significa que la gracia nos perdona, pero la gracia nos transforma. Hace las dos cosas. Son dos caras de la misma realidad. Tito capítulo 2 versículo 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Es decir, la gracia nos salvó, nos rescató, nos trajo del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo, nos abrió los ojos espirituales. Por la gracia somos salvos. Todos los hombres, Tito 2:11.
Pero no solamente dice que la gracia me salva, sino que dice que la gracia me enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso es un arrepentimiento. El arrepentimiento es la gracia de Dios sobre mi vida, de la que yo tomo para salvación de mis pecados. Borra mis pecados, pero la gracia me instruye, me enseña a renunciar a la impiedad. Ese es el corazón de Dios. Por eso usted le encuentra sentido que el corazón de Jesús, cuando sana a un hombre en Juan capítulo 5, dice versículo 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sano, no peques más. La gracia siempre hace algo con nuestro pasado, pero nos embarca en un nuevo futuro, diferente. En Juan 8:11 usted encuentra el mismo corazón de Dios. Ella contesta al Señor cuando el Señor le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Ella dijo, ninguno, Señor. Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete, no peques más. La gracia hace las dos cosas. La gracia borra mi pasado para darme un presente diferente. La victoria de la gracia no solamente es el perdón de nuestros pecados. La victoria de la gracia es darnos la facultad espiritual de llevar una vida que agrade a Dios y que le ame. Termino en esta oportunidad. Si había mencionado que la verdadera gracia me salva, pero la verdadera gracia me instruye. La gracia borra mi pasado para escribir un nuevo presente. Pedro, concluyo, hace mención de esto en 1 Pedro, capítulo 5. Voy a comenzar con el versículo 12. Él dice que escribe la carta por conducto de Silvano, pero dice que testifica que esta es la verdadera gracia de Dios. Verdadera gracia. Él está hablando de una gracia verdadera en el versículo 12. Pero ¿de qué ha hablado antes para que sepamos de qué trata la verdadera gracia? En el versículo 10, unos versículos antes, él está diciendo, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esa es la verdadera gracia. La verdadera gracia te perfecciona. No solo te perdona, te perfecciona, te afirma, te fortalece y te establece. ¿Pero de qué está hablando? Todavía retrocedamos un par de versículos. El versículo 8. Sean sobrios y velen, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero aquí está la verdadera gracia. Al cual resistid firmes en la fe. Eso lo hace la gracia. Eso no lo puede hacer el hombre. El hombre no puede resistir a la potestad espiritual de Satanás, a menos que sea el Señor de su vida, la potestad del Hijo de Dios. Nos trasladó del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. La gracia me salva, pero la gracia me instruye. La gracia borra mi pasado, pero para escribir un nuevo futuro de amor con Dios. Hermanos, busquemos a Dios. Pidamos perdón. No porque es la hora de la oración, de pedir perdón. Hermano, en este momento todos vamos a pedir perdón por nuestros pecados. Está bien, pero de corazón. Está bien, pero como el Salmo 51. Está bien, pero sinceramente, Señor, esto lo tengo y yo no lo puedo cambiar. Señor, esto lo tengo y no sé cómo hacerlo, pero tu gracia me va a perfeccionar, me va a afirmar. Y tu gracia no solo me va a perdonar, tu gracia también me va a enseñar a resistir firme en la fe, porque esta es la verdadera gracia. Hermanos, vivamos esta gracia verdadera de Dios que nos hace victoriosos. Victoriosos no solo de nuestro pasado,
victoriosos sobre nuestro futuro para agradar a aquel que queremos amar con todo nuestro corazón. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame